Buenas tardes con todos, yo soy Dana Fernández y voy a exponerles sobre mi última rotación en el área de producción animal en la finca Bioagricultura Casablanca. Tengamos en cuenta que es producción de cuyes. Empezamos con la alimentación. Esta se dividía para el galpón de maternidad, en la que se brindaba el afrecho, el pasto camerún y el maíz chala, mientras que en recría se servía afrecho, maíz chala y alfalfa. Esta última podía ser reemplazada por hojas de camote o botón de oro. Siguiendo con el monitoreo poblacional, yo hacía una ronda en la mañana y otra en la tarde, y así registraba los nacimientos, la mortalidad, hacía un conteo en cada poza de madres, de padrillo, de gazapos, en la recría, y llevaba un registro diario manual. También tenía un registro en Excel. Aquí se puede ver en el galpón de recría, aquí está la leyenda, y en el galpón de maternidad igualmente aquí será leyenda, y para destacar que hubo 153 nacimientos durante todo el mes. El destete de gazapos constaba en el sexaje. Si protruía el pene era un macho, mientras que si se veía una Y era una hembra. Ocasionalmente se realizaba un pesaje individual. ¿Por qué? Porque habían gazapos que rozaban los 200 gramos, entonces para estar seguros los pesábamos. Se separaban en canastas, rojo para machos y blanco para hembras, y se sacaba un peso promedio con esa canasta. Antes de liberarlos se revisaba el sexo. Hubo un total de 98 destetados en el mes de diciembre. En la formación, traslado y desarme de camadas se seleccionaban pozas de recría que estaban destinadas a ser reproductores. Se seleccionaba un macho y de 3 a 9 hembras, dependiendo del tamaño de la poza, y que estos cuyes no sean familiares. El desarme constaba de retirar el padrillo para evitar futuras gestaciones en sus hembras, y estas hembras de descarte eran trasladadas generalmente al galpón de recría, donde luego se verificaba si estaban preñadas o en lactación. Hubo un total de 57 cuyes seleccionados para reposición de reproductores, mientras que hubo una saca de 18 reproductores para consumo y 4 que murieron. En cuanto a necropsia, tenemos que se aprendió de la mortalidad por etapas, siendo una predominancia en gazapos, siendo 75% del total. Se pudo hacer una anatomía comparativa entre cuyes más pequeños y cuyes más grandes de diferentes etapas. El proceso de necropsia enseñado en facultad se reforzó, y asimismo se pudo realizar una eutanasia con propósito humanitario, ya que si bien no se contaba con fármacos, se realizaba una dislocación cervical similar al inicio del beneficio para aquellos animales que estaban en agonía y que no se tenía un buen pronóstico. Este es el timpanismo en un gazapo. Se puede ver el ciego distendido, las paredes brillantes con contenido verdoso, marrón, un poco diarreico. La mayoría de muertes en gazapos eran por miasis en diferentes zonas del cuerpo. Esto generaba un compromiso del bienestar del animal. Y bueno, un caso de mortinato. Aquí se puede ver la vena umbilical y una presencia de grasa perirenal abundante. Esos son los hallazgos que me llamaron la atención. En cuanto a recría, igualmente timpanismo. Aquí se encuentran las placas de Peyer reactivas, puntos hemorrágicos en la serosa cecal. En cuanto a una reproductora, se encontró miasis, posiblemente secundaria a un prolapso uterino. En cuanto al manejo sanitario y ambiental, tenemos que a diario se recogía el rastrojo. Esto viene a ser el desperdicio de alimento que los cuyes dejaban de un día para otro, y estos se disponían en un montículo para luego generar el compost. En cuanto a la limpieza profunda y la desinfección mensual, se recogía la cuyinaza, se barría la poza, se sacaba un ladrillo que era móvil para guiar a los cuyes con una tabla de madera y que estos ingresen a la poza limpia. Una vez ocurría esto y la última poza estaba limpia, ya estaba todo dispuesto para realizar el flameo, y esto causaba la desinfección. Luego los cuyes retrocedían a su poza de origen.
También se daba el retiro de heces de los comederos, porque los cuellos al subirse a veces eran muy pequeños y se subían, eh, defecaban ahí mismo. En cuanto al manejo sanitario de patologías, tenemos 3 tratamientos: la flor de mastuerzo, el aceite de cocina y la ivermectina. La flor de mastuerzo sí fue eficaz, se aplicó en casos de sospecha de dermatomicosis y a partir del día 8 se puede ver una mejoría notoria. Igualmente, bueno, las dos eran mamás y hubo un progreso clínico favorable. En el uso de ivermectina, pues por sospecha de sarna, sí se vio una mejoría a partir de la primera dosis. Esta es una fotografía del día 9 de uno de recría y una mamá. Se puede ver la mejoría en ambos. Sin embargo, el aceite de cocina para mí no es convincente como tratamiento contra la sarna. Al menos, bueno, no sabemos de qué ácaro se trata tampoco, pero al menos en estos casos no funcionó. Podemos ver que las costras fueron más groseras con el pasar de los días, aumentaba la zona de alopecia, aumentaba la descamación, incluso algunos cuyos presentaban el ojito más cerrado. El beneficio constaba de esas hembras de descarte que comenté anteriormente, pues se confirmaba si estaban o preñadas o en lactación. Si no estaban en ninguna de esas condiciones, se procedía al beneficio. Se seleccionaban, se realizaba la dislocación cervical, se realizaba una incisión en el cuello para desangrarlos, se calentaba agua durante todo este proceso y se realizaba el escaldado para retirar el pelo de manera sencilla. Se dejaba remojando y luego se realizaba un rasurado fino. Continuando con el corte de genitales, se incidía en el abdomen, se visceraba, solamente se dejaban el hígado y los riñones. Se realizaba el corte de dientes mediante un golpe en seco. Se limpiaban las carcasas con agua corriente, se limpiaba con sumo cuidado de la cavidad oral, se retiraban pelos y sangre. Las carcasas quedaban limpias y se realizaba el corte de patas, de manera que las carcasas se encontraban listas y estas se pesaban. En total hubo 52 carcasas de cuyes durante el mes de diciembre a un precio de venta de 25 soles, entonces hubo ingresos de 1.300 nuevos soles durante este mes. Este fue el horario que cumplí de 170 horas. En cuanto a enseñanzas, me llevo que siempre hay que comunicarnos con la ingeniera, con los operarios, comunicar si falta alimento, si ya se va a acabar, si necesito más cosecha, necesito un pasto, si van a cosechar más maduro, que me traigan menos cantidad porque a los cuyos, por ejemplo, no les gusta esto. Hay que revisar el manejo porque esta sarna proliferó a partir de que se saltearon la limpieza profunda y la desinfección del mes de noviembre. Entonces estaban acarreando esto y los ácaros aprovecharon. Hay que buscar alternativas, dado que la ingeniera prefería alternativas naturales. Me incentivó a buscar propiedades de plantas, especialmente de las que tenían ahí mismo a disposición, como el molle y el NEM, que tenían potencial acaricida y pulgicida. Hay que realizar un manejo correcto para evitar pérdidas. La producción es un proceso continuo. Hay que aprender a clasificar y seleccionar, especialmente en el área de reproducción. Que la experiencia se apoye en técnica y no solo en teoría. Hay que aprender a servir las comidas, las raciones. Esto fue lo que más tiempo me llevó. Y que los errores, como el saltearse la limpieza profunda, incrementan los costos al implementar medicamentos. Y bueno, un especial agradecimiento a la universidad. Gracias por estos 5 años de disfrute y aprendizaje, a las 5 sedes que me acogieron durante mis rotaciones y en general por haber conocido a tan grandes profesionales, amigos, gente espléndida y futuros colegas. Muchas gracias.